Entonces, aquí yo voy a hacer preguntas muy puntuales, así, preguntas muy, muy simples. Número uno, un ejemplo de causa jerárquica. Uno, que no implique tiempo, porque estamos hablando de que no debe implicar tiempo. Entonces, uno solo que exista, uno solo. ¿Ok? Número dos, ¿qué causa al vacío cuántico? Metafísica o físicamente, no me interesa. Quiero saber qué lo causa. ¿Qué causa al vacío cuántico? ¿Cuál es la causa de él? Y, en tercer lugar, ¿cómo imaginan al vacío cuántico en el no ser? Porque no veo cómo me pueden decir que el vacío cuántico no sea. Para decirme que pasó del no ser al ser el estado mínimo de energía posible, que sabemos que es el estado mínimo posible, o por lo menos todo nos indica que es el estado mínimo posible en el universo, yo no entiendo ni me es posible aceptar a tal estado mínimo como no existiendo, como no siendo, ni como empezando a existir, ni de manera física, ni de manera metafísica. Entonces, mis tres preguntas puntuales son estas. Yo les voy a contar qué es lo que yo conozco, ¿no es cierto?, de cómo funcionan estas cosas. La palabra priorus, puede ser entendida como anterioridad o como prioridad. De hecho, la palabra prioridad viene de prios, ¿no? Y cómo la está entendiendo Santo Tomás a prior es como prioridad jerárquica. Yo voy a tratar de darte un ejemplo porque ateo no me dice, bueno, pero dame el ejemplo. Si Santo Tomás dice que eso es evidente y vos no me das ningún ejemplo, ¿dónde está la evidencia, digamos, no? Ese es un poco el reclamo que hace con toda razón ateo normal, ¿no? Voy a empezar a aclarar un par de cosas. Primero, esto de antes y de después se utiliza en los ejemplos de los entes intramundanos, diría Heidegger, en los entes físicos, los entes materiales, que son los evidentes, porque los entes materiales pasan del no ser al ser en un movimiento temporal, están sujetos al tiempo. El primer movimiento que puso al universo en marcha de no ser al ser no pudo ser un movimiento en el tiempo, porque si fue un movimiento en el tiempo, significa que el agente que lo movió al universo de no ser al ser, o el que hizo que la fluctuación cuántica se amplifique y se materialice, como dijo el mismo creador de la teoría del Big Bang, tiene que estar por sí mismo fuera del tiempo. Como dice Bertrand Russell, la explicación de una serie está fuera de la serie. Bueno, entonces, si el universo es temporal, evidentemente que los ejemplos que nosotros demos son ejemplos temporales. Por ejemplo, evidentemente, el punto de partida es el siguiente, ¿no? Yo pregunto, ¿todas las cosas están pasando del no ser al ser? Es evidente. Todo lo que ustedes conocen, en algún momento no fue, y llegó, pasó de no ser al ser. Eso lo dice la experiencia cotidiana. Ustedes no conocen algo que no haya pasado de no ser al ser. Para ustedes sostener que hay algo que no pasó de no ser al ser, tienen que tener fe en que el universo es eterno. Y la verdad que entre yo creer que esta ley de que toda la realidad pasa de no ser a ser, y ustedes dicen, no, hay una realidad que no pasó de no ser a ser, y sin embargo es una realidad material que es el universo, es bastante conflictivo por dos razones. Primero, el universo, el vacío cuántico, o es realmente vacío o es realmente cuántico, pero si el vacío cuántico es algo, el vacío cuántico tiene ser. Si el vacío cuántico tiene ser y en el vacío cuántico se resuelve el ser de todas las cosas, a mí me gustaría que ateo normal nos explique cómo es que el vacío cuántico explica todo lo que hay actualmente, porque las cosas siguen siendo, las cosas siguen estando en el ser, las cosas son verdaderamente, y las cosas que son verdaderamente son porque están en el ser. Ahora, el ser de las cosas puede estar en sí mismas o puede estar fuera de sí mismo.
Por ejemplo, vamos con datos evidentes. Lo que pasa es que la metafísica de Tomás a veces es muy de perogrullo, ¿no? La piedra es, y ustedes lo saben, el gato es, todas las cosas son, están, son, tienen ser, son algo, están ahí. ¿Sí? Hay un ser, las cosas son, están en el ser. La pregunta no es dudar si las cosas son o no son, salvo que ustedes sean escépticos radicales que no crean que las cosas existen o que las cosas son. Realmente yo sé que ustedes aceptan que las cosas son. Bien. Ahora, ¿por qué las cosas son? ¿Qué es lo que las está sosteniendo a las cosas en el ser? Bueno, Ateo Normal nos dice el vacío cuántico, como que el vacío cuántico es el ser que da cuenta de que todas las cosas son. Entonces yo necesito que él me explique cómo es que el vacío cuántico explica que todo sea, que todo es y que siga siendo. El vacío cuántico lo es todo porque la explicación del ser de las cosas tiene que ser un ser y no un ser que fue. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las cosas siguen pasando del no ser al ser. Si las cosas actualmente, hoy y mañana y pasado, van a seguir pasando del no ser al ser y del ser al no ser, significa que tiene que haber un ser en acto que las siga haciendo pasar. Porque las cosas pasan de no ser a ser por un ser en acto, pero todo el conjunto de la serie no puede pasar de no ser al ser, sino por un ser que actualmente es un ser en acto. Es decir, la explicación del ser de las cosas ahora es por un ser que ahora es. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ahora el vacío cuántico? Si el vacío cuántico siempre fue de la misma manera, si el vacío cuántico lo es todo, ¿y cómo es que el vacío cuántico explica lo que las cosas son? Entonces, ¿cuál es la causa jerárquica? La causa jerárquica es que todas las cosas actualmente son y están pasando de no ser al ser. Todas las cosas se generan y se corrompen, se generan y se corrompen, se generan y se corrompen. La naturaleza viene de natura, nacimiento, fío, crecer, brotar. Todas las cosas de la naturaleza brotan, se generan y se corrompen, se generan y se corrompen. La pregunta sería, si este movimiento de generación y corrupción depende de un ente que también se genera y se corrompe, esta explicación no tiene sentido. Vos nos podés decir, lo que se genera y se corrompe es causado por algo que se genera y se corrompe. Y eso que se genera y se corrompe es explicado por algo que se genera y se corrompe. Entonces, actualmente hoy, ¿dónde está el vacío cuántico y cómo es que el vacío cuántico da cuenta de toda la realidad? Porque en definitiva, nosotros nunca tenemos experiencia ni del vacío cuántico y tampoco tenemos experiencia del universo, porque nadie pudo contemplar al universo como un todo. El universo, que es la totalidad de lo real, no está sujeto a experiencia. Nadie ha conocido al universo. Nadie ha dicho, he aquí al universo, he aquí el vacío cuántico. Pero sí sabemos, sí es evidente, sí conocemos que hay cosas que pasan de no ser al ser y que todo lo que pasa de no ser a ser, pasa de no ser a ser por un acto de ser. Ese acto de ser que explica en sí mismo toda la serie de cosas que pasan de no ser a ser, es un ser. Pero es un ser que él mismo no pasa de no ser a ser porque no está en potencia de no ser, porque es de manera necesaria. Y a ese ser lo llamamos Dios. Entonces, escuchamos la explicación de Ateo Normal. ¿Dónde está el vacío cuántico? ¿Cómo el vacío cuántico explica la totalidad de lo real hoy? ¿Cómo es que el vacío cuántico es la totalidad de lo real? Y cómo todo paso del movimiento del no ser al ser se explica hoy por el vacío cuántico. Muy bien. Ok, vamos a entender un par de cosas sobre el vacío cuántico. A ver, entendámonos. El vacío cuántico no es una cosa que se degrada, para empezar. El vacío cuántico no es que era en un pasado remoto y entonces una fluctuación cuántica generó
a lo que conocemos hoy como Big Bang en su etapa de recalentamiento, que a su vez generó las partículas del modelo estándar. No, no es eso el vacío cuántico. Para empezar, el vacío cuántico es atemporal, porque sí, aunque les sorprenda, en el vacío cuántico, al no existir partículas reales, sino únicamente virtuales, no hay flecha del tiempo, puesto que no hay una dirección a donde el tiempo se mueva si no hay partículas en movimiento. Solo hay partículas virtuales que entran y salen de existencia en un, digamos, tiempo tan corto que no podemos decir que existen realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el vacío cuántico? Número uno, es atemporal. Número dos, es un ente de hecho necesario que no se degrada. Y aquí creo que es que hay unas cuantas confusiones, porque el vacío cuántico no se degrada. El vacío cuántico sigue siendo aquí y ahora. ¿Cómo damos cuenta de eso? Ok, el vacío cuántico es cierto, tú no lo puedes experimentar con tus sentidos, pero vamos, tampoco puedes experimentar con tus sentidos un átomo y no dices que no existe por eso. Entonces, el vacío cuántico, si tú agarras, voy a tomar un ejemplo. Ok, no tengo nada. Ok, si yo agarro en este tarro, y de este tarro elimino todas, absolutamente todas las partículas de este tarro y lo cierro herméticamente de manera que no quede ninguna, absolutamente ninguna, ni muones, ni hadrones, ni bosones, nada de las partículas del modelo estándar, aquí adentro sigue habiendo vacío cuántico. ¿Cómo podemos saber que eso sucede? Número uno, por el efecto Casimir, que es un ejemplo empírico. Ojo, esto no es hipotético ni mucho menos, esto es completa y absolutamente empírico. El efecto Casimir nos muestra que, de hecho, el vacío cuántico existe y que las partículas virtuales del vacío existen y tienen un efecto sobre las cosas. Es decir, están actuando en el aquí y en el ahora, justo como me pides en tu comentario. Tú dices, ¿cómo es que algo que se deteriora y no es cierto, no se deteriora, él sigue aquí y sigue actuando en el aquí y en el ahora. Las partículas del modelo estándar hoy por hoy siguen produciéndose. ¿Esto cómo te lo demuestro? También empíricamente. Te lo demuestro en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, en donde aceleran partículas por este gran colisionador de hadrones a casi la velocidad de la luz, y cuando impactan, de estos impactos podemos ver las partículas del modelo estándar. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué? Esto es, no porque cuando las partículas chocan se desintegran en un montón de partículas como puede pensar la experiencia. Tú tomas un grano de arena y lo impactas contra otro grano de arena y lo que vas a tener son los compuestos del grano de arena separándose entre sí por el impacto. Esto no es lo que sucede con las partículas que se aceleran en el gran colisionador de hadrones. Lo que sucede con ellas es que ellas generan un aporte positivo, es decir, generan una energía positiva al vacío cuántico. Al agregar una energía, al impactar a alta energía, no se dice que impactan a alta velocidad, se dice que impactan a alta energía. Cuando estas impactan a alta energía, esa energía aporta positivamente al vacío cuántico, haciendo que las partículas antes en existencia virtual pasen a existencia real, porque ya no se anulan entre sí al tener la misma carga energética, porque ya no tienen la misma carga energética, porque la carga positiva supera a la carga negativa. Entonces las partículas escapan de su virtualidad, produciendo todas, y esto es importante, todas las partículas del modelo estándar. Y seguimos buscando partículas necesarias para poder, de hecho, unir lo que conocemos como relatividad y cuántica en lo que queremos decir que es la teoría del todo. La partícula del gravitón que unificaría esto la seguimos buscando de esa manera, porque en matemáticas nos sale que si podemos aportar suficiente energía, el gravitón podría escapar del vacío cuántico. Ahora, ¿cómo sustento además esto?
¿cómo sustento que de hecho todo pudo salir de aquí? Esto es relativamente sencillo. Todas, como dije antes, todas las partículas del modelo estándar, todas las que producen la existencia de todo lo material que conocemos, de hecho la inflación que conocemos como Big Bang, que no hay que confundir con una explosión, todas, absolutamente todas las partículas del modelo estándar se generan en el vacío cuántico. Todas existen en el vacío cuántico, todas. Es decir, todas las partículas, todo lo que genera, lo que vemos y lo que conocemos, existe en el vacío cuántico, pero existe de manera virtual, pero existe ahí. Entonces, cuando ocurre la fluctuación cuántica, que es un aporte de energía simplemente positivo, igual que en el gran colisionador de hadrones, por eso se dice que lo que hacemos en el LHC es un mini Big Bang, es porque por precisamente estos procesos estocásticos intrínsecos en la naturaleza generan un aporte de energía positivo que, de hecho, aquí es el debate, la tunelación cuántica, y creo que no voy a entrar en esto, pero por tunelación cuántica es completamente plausible que se genere un aporte positivo de energía que permita al universo existir tal y como lo conocemos. Ahora, ¿cómo defiendo también esto? Esto lo defiendo muy sencillamente y termino aquí. Esto lo defiendo así. ¿Cómo? Porque lo último es cómo defiendo que eso causó todo lo que existe, y esto lo defiendo muy fácil. Esto lo defiendo porque en el aquí y en el ahora, sí, correcto. Ese vacío cuántico causa todas las partículas del universo y sé que en el aquí y en el ahora esas partículas están generando lo que conocemos porque de hecho el universo se dirige a un vacío cuántico. Entonces, si yo agarro un chocolate con leche, lo revuelvo en un vaso de esas partículas de chocolate en leche, las revuelvo, van a tener interacciones, ¿cierto? Pero en algún momento ese chocolate con leche se va a secar, porque se le va a acabar lo que permite su existencia. Entonces, de la misma manera, el vacío cuántico permite la existencia de todas las partículas necesarias para lo que conocemos hoy en día, pero se les va a acabar la energía, porque el universo se está vaciando en lo que conocemos como Big Freeze. Y si se está vaciando de energía por la entropía, va a llegar un punto en donde otra vez nos quede el vacío cuántico. Entonces, no solo el vacío cuántico es lo que genera las partículas que conocemos, sino hacia donde el universo se dirige. Entonces, yo sé y puedo inferir racionalmente que esas partículas son las que generan nuestra existencia porque se está vaciando el universo y esas interacciones no son infinitas. Si no son infinitas y la entropía nos dice que es así, entonces si yo produzco 100.000 millones de partículas para algo y esas interacciones entre esas 100.000 millones de partículas no son infinitas, se van a vaciar. Y eso es lo que sucede con el vacío cuántico. Se producen las partículas necesarias para nuestra existencia, de todo lo que vemos, y como las interacciones no son infinitas, se acaban eliminando. Y esa es una explicación, me parece, mucho más plausible que un ente del cual me dicen que es, pues, un ente que existe sin tiempo, sin materia y en ningún lugar. Me parece mucho más posible eso que la explicación de un ente al que llaman Dios, que causa de manera jerárquica, pero que me dicen que es que los objetos que existimos en el tiempo no podemos imaginar, entonces, o poner un ejemplo de una forma jerárquica pura, pero entonces me están diciendo que tengo que creer en un ente del cual no puedo percibir. Y entonces, pues me parece mucho más plausible pensar esto. Perfecto, Ateo Normal. Muchas gracias por tus aportes. Bueno, Guille, antes de dar yo mi respuesta, te quiero escuchar un poco
No sé si tenés algo para decir y después yo doy mi respuesta y pasamos a la segunda vía, capaz que podemos hacerla. Bueno, estaba escuchando atentamente, gracias por la explicación. Eh, para uno que no estudia esto constantemente, la verdad que muy bueno, la verdad que muy claro. Ahora sí me surgen algunas preguntas. Eh, Entiendo que el vacío cuántico es un estado mínimo posible de energía, o sea que es un ente real, digamos, existente. Eh, Eso por un lado. Aunque también escuché decir que estas partículas virtuales literalmente que existen en un tiempo tan corto que no podemos decir que existan, o sea, no entendí muy bien esa parte. O sea que no entiendo muy bien la definición